Voy a continuar con la presentación de señalización, la que dejamos a la mitad de la vez pasada para no dejarles tanta información. La siguiente diapositiva que seguiría es esta que tengo aquí, en donde va en relación a la tarea que les dejé, que era que me investigaran algunos, primero que era una hormona, un neurotransmisor, un neuromodulador, y que me investigaran algunos ejemplos. Entonces, aquí en esta tabla tengo algunos ejemplos de moléculas señalizadoras. Y también la idea es que de la tarea junto con esta tabla es que vean lo que les decía la vez pasada, que las moléculas señalizadoras tienen diferente naturaleza química. Por ejemplo, en lo que son hormonas, fíjense, todas estas son hormonas. La adrenalina, o que también se le llama la epinefrina, cortisol, estradiol, glucagón, insulina, testosterona y la tiroxina, son hormonas. Pero si se fijan, si nos vamos a la tercera columna que viene como naturaleza química, podrán observar o podrán darse cuenta que son, por ejemplo, de diferente estructura o de diferente naturaleza química. Por ejemplo, tenemos la insulina, que es una proteína, el glucagón, por ejemplo, que es un péptido, es decir, está formado por aminoácidos, pero es más pequeño, no es tan grande como una proteína, entonces eso es un péptido. Y luego, por ejemplo, la testosterona por ejemplo, el cortisol son hormonas que están derivadas del colesterol, ¿no? Y entonces tienen una base o una estructura que se deriva de un lípido, que es el colesterol. Y entonces es lo que quería que vieran, ¿no? Que las moléculas, aunque por ejemplo estas todas las englobamos como hormonas, tienen diferente naturaleza química. Y bueno, y además ahí viene la tabla, algunos otros datos, por ejemplo el sitio donde se originan, que son las glándulas en donde se originan, por ejemplo las glándulas adrenales, los ovarios, las células alfas del páncreas, las células beta, los testículos, la tiroides. Entonces son glándulas en donde se generan estas hormonas. Y al final, en la última columna, están las acciones o las respuestas que generan estas hormonas. Y por ejemplo, ahí podemos ver efectos sobre todo en el metabolismo. Por ejemplo, pueden incrementar, por ejemplo, ya en el caso de la insulina, eh, pueden estimular la captura o el aprovechamiento de la glucosa, lo que son por ejemplo testosterona, el estradiol, pues tienen efectos sobre caracteres sexuales en los animales y hay algunas otras acciones que básicamente son sobre el metabolismo. ¿Sale? Entonces eso es lo que quería que también ustedes revisaran un poco en su tarea a la hora que estuvieran investigando. Aquí tenemos otra tabla, es una continuación de la anterior, pero si se fijan aquí ya no son hormonas, o al menos no están clasificadas ya como hormonas, son mediadores locales se les llama, ¿no? Entonces, eh, son también de naturaleza química variable. Por ejemplo, ahí las primeras vemos que son proteínas, pero no solamente eso. Por ejemplo, tenemos el que les comentaba también la presentación pasada, el óxido nítrico, que es un gas, por ejemplo, o algunos derivados de aminoácidos, como la histamina. Y entonces, no solamente las hormonas, pues son moléculas señalizadoras, tenemos obviamente otro tipo de moléculas. Y también igual, en qué sitios se originan, por ejemplo, factores de crecimiento, pues en diferentes o en diversas células. Por ejemplo, hay un neurotransmisor que se le conoce generalmente como GABA por su abreviación, que se genera en terminales nerviosas, al igual que la acetilcolina. Acuérdense que de la acetilcolina he mencionado algunas veces esta molécula, que de hecho también la comentaba yo o la mencionaba cuando veíamos los mecanismos de transporte, porque la acetilcolina es una molécula que lleva señales y por ejemplo veíamos que abría o cerraba canales cuando veíamos estos mecanismos de transporte. Y luego ahí vemos algunas acciones que van a realizar, por ejemplo,
los que son neurotransmisores, pues van a inhibir o van a excitar precisamente el sistema nervioso central, o por ejemplo podemos tener la estimulación del crecimiento, de la proliferación de las células, como es el caso de los factores de crecimiento, o entre algunas otras acciones que ahorita vamos a revisar con un ejemplo en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que vemos es el caso de una molécula señalizadora que ya he comentado varias veces, que es la acetilcolina. Ahí la pueden ver abajo, pueden ver su estructura. Entonces ya se los había comentado en la otra presentación. Por ejemplo, en este caso, esta molécula puede tener receptores en diferentes células. Por ejemplo, estas serían las células diana de la acetilcolina. Por ejemplo, la célula del músculo cardíaco, la célula de las glándulas salivales o, por ejemplo, las células del músculo esquelético. El músculo esquelético es el que nos ayuda a mover las extremidades, por ejemplo, es el músculo esquelético. Y entonces, cuando se une esta molécula señalizadora, esa acetilcolina, a cada una de estas células, va a liberar o estimular una respuesta diferente dependiendo del tipo de célula. Entonces, primero tienen que cumplir la condición de que tengan el receptor específico. Ya tienen este receptor específico, son las células diana para este molécula señalizadora, este ligando. Y entonces observamos que tienen una respuesta diferente, obviamente, dependiendo del tipo de célula. Por ejemplo, en el caso de la célula del músculo cardíaco, lo que hace la acetilcolina es disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción del músculo o del corazón. Por ejemplo, cuando se une a los receptores de las glándulas, de las células de las glándulas salivales, lo que genera pues es el estímulo, una liberación de la secreción, de la saliva. Y en el músculo esquelético lo que genera es una contracción. Entonces, si fijan, inclusive puede hacer efectos contrarios, aunque sean células parecidas. Por ejemplo, tenemos una célula cardíaca, el músculo cardíaco, y tenemos una célula del músculo esquelético. Y en una lo que hace es relajar el músculo y en otra lo que va a hacer es contraer el músculo. Entonces, esta es pues un ejemplo de lo que les comentaba en la presentación pasada de la respuesta diferente que pueden tener las células dependiendo qué tipo de célula tengamos y obviamente si tienen el receptor adecuado para ese ligando. Aquí en esta diapositiva nuevamente vemos las posibles respuestas que pueden generar esas señales en las células, que ya lo vimos o lo comentamos en las diapositivas de la presentación pasada, por ejemplo, supervivencia, crecimiento y división, que es la proliferación celular, la diferenciación para que esas células se conviertan en una célula en particular con funciones determinadas, o por ejemplo la muerte, que es la apoptosis, la muerte programada de las células. Entre algunas otras que también ya habíamos comentado la vez pasada, por ejemplo la motilidad o la movilidad de las células, ¿vale? Entonces nada más es como un recordatorio de algo que ya habíamos comentado. Esta diapositiva lo que representa pues es una cascada de señalización en una célula, en donde vemos que una molécula extracelular, que es el ligando, la molécula señalizadora, esa bolita roja, llega y se une a un receptor que está en la membrana plasmática. Esa señal entonces lo que va a desencadenar aquí lo que representan son dos mecanismos, uno rápido, que es el que sigue las flechitas rojas, y uno lento, que es el que sigue las flechitas verdes. En el rápido, que sucede en segundos o minutos, lo que sucede es que se altera la función de proteínas que ya tiene esa célula. Y en la reacción o la respuesta lenta, lo que sucede es una modificación a nivel de expresión genética. Si se fijan, la ruta va hacia el ADN en el núcleo, que lo que va a hacer es que se produzca un fenómeno que ya vimos, que es la transcripción, pasar el ADN a ARN y posteriormente la traducción, es decir, generar las proteínas o producir las proteínas.
Entonces, al final de cuentas, estos dos mecanismos van a que la célula altere su maquinaria citoplasmática. Por un lado, alterando las enzimas o las proteínas que ya están ahí, que ya se produjeron previamente, por eso es un mecanismo más rápido, y por la otra parte, generando nuevas proteínas con una actividad en específico o particular, que va a ser un poco más lento. Y entonces al final de cuentas lo que va a hacer es que se modifique el comportamiento celular. ¿Cuál va a ser esa modificación? Por lo que veíamos en la diapositiva pasada, puede ser la proliferación, la apoptosis, la diferenciación, movilidad, por ejemplo, eh, o la supervivencia en general, ¿sale? Entonces, eso es lo que representa esta imagen. Como ya lo había comentado, los receptores no solamente están en la membrana plasmática, pueden estar, por ejemplo, en la membrana nuclear, en el núcleo o en el citoplasma. Aquí lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Ahí vemos diferentes receptores. Las funciones de los receptores, pues obviamente el primero va a ser unir al ligando, es decir, la molécula señalizadora, la hormona o cualquiera de las otras moléculas que hemos comentado. Y la segunda función, pues es transformar ese mensaje en una respuesta celular, que es algo parecido a lo que veíamos pues en la diapositiva pasada. En esta diapositiva lo que tenemos es lo que comentaba en la diapositiva pasada, que son receptores ubicados en diferente parte de la célula. Por ejemplo, en el A tenemos un receptor en la superficie celular, es decir, en la membrana plasmática. Entonces llega una molécula, que puede ser una molécula hidrofílica, que no va a pasar o no puede pasar a través de la membrana, a través de un mecanismo de difusión. Entonces llega y se une directamente ahí al receptor. Tenemos en el B un receptor intracelular que está en el núcleo. Y entonces la molécula señalizadora puede ser una molécula pequeña, hidrofóbica, que entonces por esta naturaleza puede pasar fácilmente a través de difusión por la membrana plasmática, viajar por el citoplasma, atravesar la membrana nuclear y llegar a unirse entonces al receptor que está ahí en el núcleo y generar la respuesta. Aquí vemos algunos ejemplos de moléculas señalizadoras que son hidrofóbicas, por ejemplo, algunas hormonas, las que son del grupo de hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas van a hacer lo que veíamos en la diapositiva anterior en el caso A, perdón, en el caso B. Lo que hacen es atravesar la membrana plasmática para unirse a receptores intracelulares que están en el citoplasma. Entonces, cuando forman este complejo de hormona receptor, este complejo va a viajar hacia el núcleo para generar entonces una respuesta a nivel de expresión genética. Ahorita lo vemos un poquito más adelante. Y hay algunos ejemplos de este tipo de hormonas o de moléculas señalizadoras. Por ejemplo, esteroides, tiroxina, vitamina D o ácido retinoico. Entonces, vamos a explicar un poquito o a detallar un poquito el mecanismo de, por ejemplo, de las hormonas que veíamos en la diapositiva pasada. Aquí tenemos el caso del cortisol, que es una hormona que se deriva del colesterol y entonces tiene una naturaleza química hidrofóbica que va a hacer o que va a permitir que pase de manera fácil, ¿no? A través de difusión por la membrana plasmática. Entonces atraviesa la membrana plasmática y se une al receptor que está en el citoplasma de la célula. Una vez que se forma este complejo, esta unión entre el receptor y la hormona, van a viajar entonces hacia el núcleo, en donde van a generar esta respuesta a nivel de expresión genética, es decir, va a generar que haya una transcripción, una generación del ARN y luego obviamente la producción de la proteína por la traducción. Entonces, así es como funciona, o este es el mecanismo que sigue una hormona de este tipo, una molécula señalizadora de este tipo. Aquí vemos cómo funciona nuevamente una cascada de señalización.
para dar o desatar una respuesta al final de cuentas. No es que una señal directamente vaya a producir una respuesta sobre una célula, sino que puede haber una serie de señales, digamos, intermedias o de respuestas intermedias para generar una respuesta final. Es el caso del óxido nítrico que vemos aquí en la diapositiva y que podemos ver abajo en este diagramita o en esos dibujitos, que es lo que está explicado en la parte de arriba, en los parrafitos de arriba, ¿sale? Entonces, una explicación de eso, del dibujito, que les digo lo que está ahí escrito en la diapositiva, es por ejemplo, ustedes ven en la dibujito que la acetilcolina, que es esas bolitas amarillas, son liberadas por las terminaciones nerviosas de la pared del vaso sanguíneo. Y entonces esa acetilcolina va a producir el óxido nítrico. Este óxido nítrico, que son esas bolitas rojas, van a difundir afuera de las células. Entonces, como es una molécula gaseosa, esa molécula difunde fácilmente a través de las membranas. Y va a ir hacia las células vecinas, que son células de musculatura lisa, que están recubriendo los vasos sanguíneos. Entonces, cuando este óxido nítrico se une a un receptor específico, que en este caso es una guanilato ciclasa, una GMP, desencadena una respuesta que va a ser relajar la fibra muscular lisa. Y entonces, al relajar la fibra muscular lisa, el vaso se va a expandir y entonces va a aumentar el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos, permitiendo una mejor irrigación y una mejor oxigenación de los tejidos que están alrededor de esos vasos sanguíneos. Nuevamente una representación sencilla de la cascada de señalización, ya le hemos comentado, pero vamos a verla nuevamente para que no se les olvide. Aquí lo que tenemos es una molécula señal que normalmente se une a una proteína receptora que puede estar situada en la superficie celular de la célula diana. Ya quedamos que la célula diana pues es esa célula que tiene el receptor específico. Y entonces esta va a activar una o más vías de señalización intracelulares, que es lo que podemos ver ahí en los bloquecitos verdes, ¿no? Una señal, ese cuadrito, ese triangulito y ese círculo verde son señales intracelulares que ya está generando la propia célula. Por último, entonces lo que tenemos es que una o más de estas proteínas intracelulares de señalización, ya estamos hablando de las que se generaron adentro de la célula, modifican la actividad de las proteínas efectoras, es decir, las que van a generar las respuestas. Y entonces de este modo pues tenemos una modificación en el comportamiento celular que ya habíamos comentado también con varias diapositivas. ¿Cuál es esa modificación en la célula? Pues pueden ser cambios en el metabolismo, cambios en la expresión genética o por ejemplo cambios en la forma o en los movimientos celulares. Ya que hemos estado hablando acerca de los receptores, vamos a ver una clasificación de los receptores que están en la membrana. De hecho, algunos de ellos a lo mejor ya los habíamos comentado, por ejemplo, en la unidad de mecanismo de transporte. Por ejemplo, los primeros, los canales operando por ligando. Es decir, acuérdense que veíamos unos canales en la unidad de mecanismo de transporte que se abrían o cerraban cuando una molécula, que es el ligando, una molécula señalizadora, se unía a estos canales. Entonces, un ejemplo de ello es la interacción del nervio con el músculo. Entonces, algunos de ellos ya los hayamos visto. Por ejemplo, tenemos un grupo que se llaman integrinas ligadas al citoesqueleto, que lo que hacen es activar enzimas intracelulares o alteran la organización del citoesqueleto. Por ejemplo, ahí podemos tener casos como la coagulación, la reparación de heridas, reconocimiento celular en el sistema inmune. Luego tenemos un grupo que son enzimas. Acuérdense que cuando veíamos también proteínas de membrana, hablamos de unas proteínas que funcionan como enzimas, que catalizan reacciones. Entonces, estas receptores de membrana lo que hacen es generar una reacción que va a hacer una nueva señal intracelular, ¿sale? Entonces, estas enzimas poseen esta actividad para catalizar una reacción.
Por ejemplo, tenemos casos de quinasas como la tirosina quinasa o nucleótidos fosfato ciclasas como la adenilato ciclasa o factores de crecimiento de la insulina. Son nada más algunos ejemplos. Vamos a hablar algunos ejemplos nada más, pero simplemente es por nombrar algunos, ¿vale? Y finalmente tenemos una clasificación que se llaman receptores acoplados a proteínas G. Estos tipos de receptores pertenecen a una familia que son unidas o que se unen a un receptor, a una proteína, que se llaman precisamente así G porque son capaces de hidrolizar GTP. Entonces muchos de ellas son, por ejemplo, hormonas, algunos pigmentos visuales, ¿no? Para captar, por ejemplo, luz o neurotransmisores. Entonces vamos a comentar algunos de ellos, ¿no? De una forma, con algunos ejemplos simplemente, pero esta es la clasificación general. Vamos a comentar el primer caso, la primera clasificación, que son los receptores acoplados a canales iónicos, que de hecho les decía, estos ya los comentamos o hablamos de ellos en alguna ocasión cuando hablábamos acerca de los mecanismos de transporte en unidades previas. Estos receptores también son conocidos como canales iónicos regulados por transmisores o receptores ionotrópicos, así se les llama. Participan sobre todo en la rápida señalización sináptica entre células excitables eléctricamente, es decir, por ejemplo, entre neuronas, entre células que tienen que ver con el sistema nervioso. Este tipo de señalización está definida por un pequeño número de neurotransmisores que abren o cierran de forma transitoria, es decir, de forma temporal, un canal iónico formado por una proteína a la cual están unidos. Alteran entonces así de forma breve la permeabilidad de la membrana plasmática. Por eso les decía que ya comentamos de estos un poco cuando veíamos mecanismos de transporte. Y entonces lo que van a hacer haciendo este mecanismo es modificar la excitabilidad de la célula diana, ¿sale? Es decir, de la célula que tiene estos tipos de receptores. La mayoría de estos receptores acoplados a canales iónicos pertenecen a una gran familia de proteínas que tienen varios dominios, es decir, como varias subunidades de las que están formadas, transmembranales, es decir, que están ahí en la membrana plasmática y que son muy parecidas entre sí. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita adelante vemos algunos ejemplos de eso. Aquí nada más vemos algunos ejemplos de estos canales iónicos. Por ejemplo, podemos tener canales iónicos que funcionan, por ejemplo, con sodio, con potasio, con calcio, con cloruros, ¿no? Con diferentes iones. Entonces, el mecanismo, les decía, ya lo habíamos a lo mejor visto en otra imagen, en temas anteriores. Llega el ligando, que se une a la proteína, que es el receptor que está en la membrana plasmática, y entonces esta unión hace que el canal cambie, se abra por ejemplo, y entonces cambie la permeabilidad de la membrana plasmática para que deje pasar iones. ¿Vale? Entonces eso es lo que sucede, ya algo habíamos comentado. Un poco más detallado esta clasificación o esta familia de canales iónicos, podemos tener que actúan de forma diferente. Por ejemplo, tenemos unos que son regulados por voltaje. Esto, si ustedes lo quieren ver, es como, y también creo que ya se los contaba cuando veíamos la parte de mecanismo de transporte, funcionan como una especie de puerta eléctrica, ¿no? O sea, con un cambio en el potencial de la membrana de la célula, se van a abrir o se van a cerrar, ¿no? Que son los que tenemos en el lado izquierdo. Y luego los que tenemos regulados por ligandos, que son los que están a la mitad, esos, por ejemplo, podemos tener ligandos extracelulares y ligandos intracelulares. Ahorita más adelante hablamos de los intracelulares, ¿sale? Porque eso ya es un mecanismo de la cascada de señalización, que son los segundos mensajeros. Pero ahorita hablamos de eso. Pero funcionan exactamente igual. Es decir, como por ejemplo el caso que habíamos hablado de la acetilcolina, que es una molécula señalizadora que llega ahí a la proteína, al receptor, y entonces se va a abrir o se va a cerrar. Es como les comentaba alguna ocasión en las diapositivas de mecanismo de transporte, es como la llave en una cerradura. La anterior es como una puerta eléctrica, esta es como una cerradura de llave. Entonces la molécula es la llave para que se abra o se cierre el canal. Entonces cambia también la permeabilidad.
Y finalmente tenemos a la derecha unos que son simplemente regulados mecánicamente, es decir, solo por la fuerza de tensión o la fuerza de compresión de la membrana se van a abrir o se van a cerrar esos canales, es decir, es como una puerta manual, ¿no? Ustedes la jalan o la empujan y se va a abrir o se va a cerrar. Entonces, esas son las familias de canales iónicos, o así funcionan estos canales iónicos. Otro grupo de receptores son los receptores asociados a enzimas. Estos receptores actúan directamente como una enzima o están asociados a enzimas que las activan. Por lo general, este tipo de receptores son proteínas transmembrana. Acuérdense que veíamos una clasificación de proteínas que están en la membrana plasmática y había unas que atravesaban completamente la membrana. Esas son proteínas transmembrana, recuérdenlo. Y entonces estas proteínas transmembranales, estos receptores, del lado extracelular de la célula, es en donde se une el ligando o la molécula señalizadora, como lo podemos ver ahí en la imagen. Y del lado intracelular, o de la otra cara de la membrana plasmática, la que está en contacto con el citoplasma de la célula, tenemos la parte que hace la actividad catalítica, la actividad de catalizar o de hacer reacciones de la proteína. Entonces, generalmente así es como están organizadas, digamos, este tipo de proteínas o de receptores. Comparados, por ejemplo, con otros tipos de receptores, estos que son acoplados a enzimas tienen estructuras más heterogéneas, ¿no? Porque tienen una diversidad de conformaciones que pueden adquirir. La gran mayoría son proteínas quinasa, así se les llama, que están asociados o que están asociados, por ejemplo, a proteínas quinasa. Y cuando están activos, pues fosforilan específicamente conjuntos de proteínas en la célula diana, que es la reacción que vemos ahí también abajo en el dibujito, ¿no? Eso es una fosforilación en donde el grupo, la enzima fosforila, agrega un grupo fosfato ahí a las proteínas, por ejemplo, o es la reacción que realiza una fosforilación. Aquí vemos nada más un ejemplo, que es un receptor guanilato ciclasa, que lo que hace pues es producir GMP. Si se fijan allá el dibujito, está GTP y lo que produce es GMP al hacer esta fosforilación. Entonces, de un lado, que es el lado externo de la célula, se une el ligando, que es el cuadrito rojo que aparece ahí, y del otro lado, de la membrana plasmática dentro de la célula, se realiza entonces la reacción. Y bueno, ahí dice que el GMP es un segundo mensajero, les decía en otras diapositivas. Ahorita vemos qué es eso de los segundos mensajeros. Aquí nada más hay más ejemplos de los mismos receptores asociados a enzimas, son más ejemplos en donde vemos pues otro tipo de enzima, por ejemplo receptores de tirosina quinasa y cómo son sus representaciones, ¿sale? Solamente son ejemplos, igual que la siguiente diapositiva, ¿sale? Esta de aquí también, son nada más algunos ejemplos de receptores asociados a enzimas, ¿sale? Entonces, no me voy a adelantar mucho a esto, simplemente es como para que vean algunos ejemplos. Y finalmente tenemos los receptores acoplados a proteínas G. Estos receptores actúan regulando de forma indirecta la actividad de otras proteínas, como las que ya vimos, las de canal y las que tienen actividad enzimática, ¿sale? Entonces, estas proteínas G funcionan como una especie de mediador, una tercera proteína, ¿sale? Para que, digamos, la señal pueda llegar a un canal o a una enzima, que son los dos grupos anteriores que vimos. Entonces, ya sea un canal o ya sea una enzima, lo que va a hacer la proteína G va a ser activar ese canal o va a activar la enzima, que es el receptor o los receptores que van a estar ahí en la membrana plasmática, ¿sale? Entonces, así es como funcionan, digamos, este tipo de receptores. Son más bien como un mediador
entre los otros dos tipos de receptores de los que hablaba en las otras diapositivas. Y bueno, pues todos pertenecen a este grupo de proteínas G, que se les llama así porque se llaman proteínas triméricas de unión a GTP, por eso se les llama proteínas G, ¿sale? Y ahí vemos eh, algunos ejemplos, ¿no? La toxina colérica, la traducción visual, el olfato, algunas hormonas y neurotransmisores tienen este tipo eh, de mecanismos. Y ahí en el diagramita que vemos, finalmente vemos otra vez los segundos mensajeros. Ahorita ya vamos a hablar de esos segundos mensajeros. ¿Qué son esos segundos mensajeros que hemos estado comentando en otras diapositivas? Esta diagrama ya lo habíamos visto en otra diapositiva, pero aquí es para señalar precisamente estos segundos mensajeros. En otras diapositivas yo les había dicho que, por ejemplo, se forma una cascada de señalización, es decir, el receptor que está acoplado en la membrana plasmática genera una serie de señales que van a finalmente producir una respuesta que puede ser de las que ya hablábamos y que están ahí en el diagramita, ¿no? Alteración del metabolismo, expresión genética, movimiento, alteración de la membrana plasmática o del citoplasma, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas señales que se producen adentro de la célula ya, esas señales intracelulares, son los segundos mensajeros, eso es lo que llamamos segundos mensajeros. Entonces, las moléculas señalizadoras intracelulares de pequeño tamaño se van a denominar de esta forma, segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros se generan en gran cantidad en respuesta a la actividad del receptor y a menudo difunden rápidamente alejándose de su fuente, transmitiendo la señal hacia otras partes de la célula, ¿sale? Entonces es como funcionan. Son pequeñas señalitas que se generan para diseminarse dentro de la célula llevando esta señal, ¿no? Es como una especie de repetidor, ¿no? O de cadenita que va llevando el mensaje. Algunos de estos mensajeros son, por ejemplo, el AMP cíclico, por eso veíamos el AMP cíclico en otras diapositivas. Por ejemplo, el calcio, los cuales son solubles en agua y por eso difunden fácilmente en el citosol. Aunque también puede haber otros como diacilglicerol, que esos son solubles en lípidos, pero también pueden difundir en el plano o a través de la membrana plasmática. En ambos casos transmiten la señal uniéndose a modificadores de conformación y el comportamiento de determinadas proteínas señalizadoras o proteínas efectoras, es decir, al final de cuentas se unen a una proteína que va a producir entonces la respuesta final o la respuesta de la célula que quiere obtener. Les comentaba acerca de cuáles podrían ser algunos segundos mensajeros, que hablábamos, por ejemplo, del caso del AMP cíclico y del calcio. También hay algunos otros, ¿no? Ahí están el GMP también, el diacilglicerol, que también se los comentaba, el inositol, que son algunos otros. Entonces son moléculas que funcionan como segundos mensajeros. Y el caso obviamente más utilizado o más mencionado es el ion de calcio, porque es un mensajero ubicuo. ¿Qué significa ubicuo? Que está en todas partes, eso es lo que significa. Entonces siempre hay una determinada concentración extracelular e intracelular de ese calcio. Si se fijan, bueno, espero que más o menos se alcance a ver un poco aquí en el dibujo que está en la diapositiva, en esta imagen de la diapositiva, las figuritas que están en gris son los iones de calcio. Entonces fíjense que muchas señales pasan a través de estos iones de calcio. De hecho, por ahí hay un ion de calcio que está casi a la mitad entre los dos orgánulos que se observan ahí en la célula, en el interior de la célula, y se fijan, muchas flechas van hacia ella, hacia esa figurita gris, que representa un ion de calcio. Entonces, ¿por qué? Porque funciona como segundo mensajero para ir llevando estas señales, ¿no? Es como el chismoso del grupo. Si ustedes le cuentan algo al chismoso del grupo, seguramente todo el mundo se enteró porque va a llevarles el chisme, ¿no? Entonces, algo así es como el calcio, ¿no? Entonces,
y funciona muy bien como segundo mensajero porque siempre está presente en las células a una determinada concentración, tanto extracelularmente como intracelularmente. Entonces ese es el calcio. Bueno, con esta parte termino ya esta presentación, entonces igual se las voy a pasar y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues lo resolvemos por la sesión de Skype.